Acerca de lo que Él quiere en nuestras vidas. Ahora no lo encuentro. Acá, 2 Pedro. Otra de las mentiras es: no puedo controlar mis emociones. Otra de las mentiras es: no puedo controlar mis emociones. Me enojé y no lo puedo controlar. ¿Escucharon alguna vez a alguien que diga eso? Estoy re enojada y no me puedo controlar. Yo decía. ¿Y esto es verdad para las hijas de Dios? Digo las hijas de Dios porque hijas de Dios. El mundo se maneja de otra manera. Y por eso el mundo está como está. Nosotras, como hijas de Dios, ¿no podemos controlar nuestro enojo? Dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Está mal enojarse? Es una emoción. Sí, uno se puede enojar. El sentimiento lo podés tener. Sí, me enojé. El tema es qué hacemos a partir de esa emoción, que es una emoción. ¿Qué hacemos? Podemos pecar, porque dice, airaos pero no pequéis. ¿Y cómo pecamos? Yo me enojo con... No. La verdad es que no. Dominio propio nos dio el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. El Señor te da las herramientas, porque el Señor lo primero que hizo fue, justo te toca dar este tema, y tenés que leer estos versículos. Entonces el Señor primero me dio la herramienta. Yo sabía que mis emociones no tienen que hacer, primero, que yo peque, y tampoco hacer pecar al otro. Porque ¿saben lo que pasa? Con la excusa de que no podemos controlar nuestras emociones, yo podría haber llegado a casa, haberle pegado, mi marido hubiera dicho, ¿qué pasó? ¿Viste? Y ya discutir con mi marido, quebrar la paz en el hogar, y en vez de corregir a mi hijo, porque acá toda la situación era para que se corrija al niño. Pero ¿por qué yo me enojo? Me enojo porque no quiero que me diga nadie nada. ¿Qué nos pasa a todos? Nadie quiere que le diga a nadie, nadie quiere que le digan que estás haciendo mal. Entonces, la primera defensa es un ataque, ¿no? Yo podría haber dicho, cuando me empezaron a preguntar por eso, podría haber mentido. Y no mentí, dije la verdad. ¿Usa mucho pantalla? Sí, usa mucho pantalla. Es verdad. Pero fíjense que a veces nuestro orgullo lo vemos, pero a veces nos cuesta recibir la corrección. Pero dice la palabra que el Padre que ama, corrige, disciplina. Y nuestro Padre que nos ama, nos corrige y nos quiere cada día mejores. Porque nosotros no dejamos de amar a las personas o a nuestro Dios porque nos corrige. La palabra del Señor no vuelve vacía. Entonces, nuestras emociones, eso de que no podemos controlarnos, no podemos controlar las emociones, está mal. Y yo lo aprendí, esta semana lo aprendí a llevar a cabo. Y yo decía, porque cuando uno va leyendo, acá en el librito no dice los pasajes que el Señor me fue trayendo a mí. A mí lo primero que se me vino el pasaje de no tenemos espíritu de cobardía, de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Nosotros
tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y si nosotros le damos lugar, si dejamos que Él obre en nuestro ser y controle nuestra vida, va a haber dominio propio. Porque si yo, como tengo mi vieja frase, hubiese estado en modo carnal el día que fui a retirar a Pablo, le podría haber dicho a la maestra, mira, no usa pantallas. Y no lo voy a corregir, porque a veces somos rebeldes. Porque cuando no estamos en el Espíritu, nuestra humanidad, nuestra carnalidad es tendiente al mal. Es rebelde. A veces nos dicen cosas buenas para nuestra vida y nosotras por rebeldía no las queremos aceptar. Preferimos mirar para otro lado. O preferimos decir, no, esto no es para mí. No, el Señor no quiere esto. No, el Señor quiere lo mejor para nosotras. Y es una gran mentira que no podemos controlar nuestras emociones. En el mundo, los psicólogos decían, respirá y largá. Contá hasta 3 y largá. Respirá y contá hasta 3 y largá. Respirá. Yo les digo, hermanas, como cristianas, primero, Señor, ayúdame en este momento. Señor, ayúdame a ser sabia. Si tenemos guardado algún pasaje, por eso siempre les digo, no se pongan a leer la Biblia de punta a punta, pero sí, memoricen pasajes que en el momento oportuno el Señor lo va a utilizar. Yo no me puse a buscar el pasaje de que el padre que ama reprende. Lo tenía memorizado. La palabra del Señor es para ponerla en práctica. No es para hacer una biblioteca. Bibliotecas hay en todos lados. Es más, hoy no vamos ni a un edificio. Agarramos el celular y ponemos Google y le decimos, Google, decime cómo amar a mi hijo. Y ahí salta. Pasajes bíblicos de amar a mi hijo. Y salen 200 pasajes. ¿Sí? Herramientas tenemos. Lo que el Señor nos insta es a poner la palabra de Dios en práctica. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores. ¿Para qué? Para que podamos alumbrar. Para que nuestras emociones no nos dominen. Para que no por un momento de enojo yo pierda el testimonio. Porque ¿saben qué? Nuestros primeros testigos son nuestros hijos. Son nuestro marido. Son nuestro papá. Son nuestra mamá. Y díganme, yo tuve un padre inconverso. ¿No sufren por aquellos que no tienen a Cristo y que ustedes aman? ¿Ustedes no sufren, no piensan, si el Señor lo lleva hoy, va a ir al infierno y no lo voy a ver nunca más? ¿Qué mejor predicación que mi vida? ¿Qué mejor predicación que mi vida? Lo que escribo con la mano lo borro con el codo, decían. El Señor nos manda a llevar vidas santas. Que demos buen testimonio para que Él realmente pueda hacer la obra. Cuando yo digo, ay, las emociones, lo tomé sinceramente como un tema que no, ¿de qué vamos a hablar? Pero cuando me pasó, entendí. Una de las emociones es el enojo, pero en este librito también habla sobre la depresión. Habla sobre la tristeza. Son emociones que tenemos que combatir para que den buen fruto. ¿Cómo combatirlas? Con la palabra de Dios, con la comunión con Dios, con la comunión con mis hermanos. Otra verdad es que puedo elegir mis pensamientos en la verdad. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a la verdad y dejar que Dios controle mis emociones. Es lo que decíamos.
Podemos sentir emociones. El tema es cuando esa emoción me hace pecar o hace pecar a otros. Que tengamos conciencia de qué decimos llevados por esa emoción. Porque también a veces estamos frustrados. Y ese sentimiento de frustración a veces hiere al de al lado. Entonces, llevar todas estas emociones, estos sentimientos a los pies del Señor para que Él obre, para que Él cambie ese parecer en mí, para que yo realmente pueda estar gozosa ante determinadas circunstancias. Y estar gozoso no significa estar feliz, sino estar en la presencia del Señor confiado. ¿Sí? Hay otro pasaje que me gustó, que no está en el libro, que es 2 Pedro 1, del 3 al 6, que no sé si lo puse. Sí lo puse. Ahí. Que quiero remarcar un par de frases de este pasaje. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Saben que somos, como hijas de Dios, participantes de la naturaleza divina? ¿Qué quiere decir esta frase? Que tenemos la naturaleza de Dios divina. El Espíritu Santo está en nosotros. O sea que nuestras características emocionales son divinas. El perro no tiene enojo. El gato no tiene enojo, no tiene frustración, es un animal. ¿Sí? Los animales no tienen características divinas, pero nosotros sí. Y debemos honrarlas. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen cristianos? O deberían decirnos cristianos. Porque nos deberían ver y ver a Cristo. Esa es la naturaleza divina que tenemos nosotros y que tenemos que dejar que se vea, que se refleje. Naturaleza divina. Lo he leído 100 veces este pasaje. Y hoy, viendo el dominio propio, viendo lo de las emociones, dije, escúchame, tenemos una naturaleza divina. No nos tenemos que aferrar a la naturaleza carnal, sino a la divina, no a la carne, sí a Cristo. Dice, vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. El dominio propio es, me enojo y no agarro un palo y le pego al otro. No, me quedo tranquila. Señor, ayúdame a ver cómo actúo, que esto no crezca. A mí mi mamá siempre me decía, muy sabia mi madre, hija, si tu marido está enojado, te está diciendo algo, no le eches leña al fuego, cállate. La palabra blanda quita la ira. Porque si él está enojado, vos te enojás, dicen cosas que después las palabras dañan y lastiman y no hay quien las borre. La palabra suelta no tiene vuelta. Lo que yo dije y lastimé a otra persona, la lastimé. Puedo pedir perdón al Señor, le puedo pedir perdón a esa persona, pero queda una marca. El dominio propio nos ayuda a sujetar nuestra lengua, a pensar en cómo actuar para que la situación sea buena y no termine siendo peor. Bueno, hay más pasajes que después si quieren les paso el PowerPoint para que después lo lean, porque es largo el tema. Pero herramientas para seguir
luchando con estas emociones, en Isaías 26:3 dice, te guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el Señor nos va a guardar en paz a aquellos que estemos de continuo nuestro pensamiento en las cosas de Dios, en las promesas de Dios, en los beneficios que Dios nos da. Va a guardarnos Dios en completa paz. Y saben que la paz no se consigue fácilmente hoy en el mundo, ¿eh? Nosotros estamos en un oasis, chicas. Nosotros vivimos otra realidad. Nosotras estamos acá en paz, en amor, gozosas, disfrutando la comunión con nuestro amado Salvador, con nuestros hermanos. Pero el mundo vive una guerra continua, de padres contra hijos, y así para todo. Vivimos en un oasis porque el Señor nos guarda en completa paz. Hay un par de versículos que los voy a resumir, que son unos versículos que nos rebaten alguna que otra mentira. Por ejemplo, me siento solo. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preocupación por las cosas que me faltan. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Inseguridad por el mañana, porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de mí tu misericordia. Isaías 54:10. El miedo, ¿no les pasa que a veces tienen miedo de algunas cosas? Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. San Juan 14:27. A veces estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Dice, por nada estáis afanosos. A veces nos quejamos de algunas cosas o situaciones que vivimos. ¿Qué nos dice el Señor? Dad gracias en todo. Filipenses 4:16. ¿Qué nos dice o qué nos pasa con aquellas personas que vemos que a veces no nos quieren mucho? Nuestros enemigos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Odiar a vuestros enemigos? No. Amad a vuestros enemigos. Y con un poquito de bendición de Dios, capaz que se convierten. ¿No? Perdonad si tenés algo contra otro. Porque a veces nosotros nos enojamos y no perdonamos. Y a mí, ¿saben qué me vino a la memoria? Que no está acá. La oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. El Padre nuestro, que estás en los cielos. Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Yo cuando lo leí, o sea, uno lo conoce, si el Señor perdonara como nosotros perdonamos, ¿estaríamos perdonadas? Sean sinceras. No. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, porque ¿saben qué? El Señor nos perdonó muchísimo más de lo que nosotros perdonamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos todos curados. Podrida llaga éramos delante de la presencia de Dios y hoy somos hijas. Tenemos que aprender a perdonar. Que ese es un capítulo aparte, ¿eh? Es un lindo tema para charlar. Y como para ir cerrando, bueno, esta parte de las emociones,
Yo me quedé con un pasaje que lo llevo siempre muy, muy adentro, que es puesto los ojos en Jesús. Que nuestras emociones no nos arrebaten eso. Que en las circunstancias que estemos pasando, que puede ser de tristeza, que puede ser de dolor, que puede ser de depresión, que puede ser de enojo o de fracaso, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si ustedes tienen tiempo, o no les voy a decir esto, es mentira, no sé si tienen tiempo, chicas, llegan a casa hoy y se escriben en un papelito, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, y lo pegan donde ven todos los días, la heladera, para que abran la heladera y vean el pasaje. No tenemos que bajar la mirada. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el que dio su vida por cada una de nosotras. Y nada nos tiene que separar del amor de Dios. Nada nos tiene que alejar de su presencia. Nada nos tiene que hacer olvidar que Él nos amó hasta dar su vida por cada una de nosotras. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, hagan lo propio, porque la fe la tenemos por Él. Él es el único que dio su vida por nosotras. Nadie más la dio, solamente Él. Y vamos a seguir con la próxima mentira. Igual no me quiero extender mucho. ¿Me pasás bien la próxima? Sí. Esta es interesante. No puedo evitar mis reacciones cuando mis hormonas están fuera de control. Yo cuando lo leí, digo, qué interesante, qué interesante. Nuestro físico, como mujeres que somos, tenemos cambios hormonales, ¿no? Cuando pasamos de niñas a señoritas, tenemos un gran cambio en nuestro cuerpo, que nos cuesta asimilarlo. Nos enojamos porque no queremos ser grandes, porque vamos a tener una dificultad todos los meses, porque no entendemos que quizás es para que podamos dar vida, ¿no? Y después tenemos la gran bendición de crear vida, de quizás tener un hijo y pasar por todo el cambio que genera tener un hijo y estar embarazado, porque esos beneficios los tenemos las mujeres. Los hombres no saben lo que es llevar un hijo en el vientre 9 meses. Tampoco saben el cambio físico, que estar con panza y después después que nace el bebé, verte fea. Porque cuando tenés la panza, ¡ay, re linda la panza, redondita! Y después te queda esa panza todo así. Eso en lo estético. Y después todos los cambios físicos que tenemos. Y que eso no sea una excusa para portarnos mal. Para decir, ¡ay, no estoy... En mis días no te aguanto. Yo lo leí y digo, bueno, es verdad. Habla de la menopausia también. De los calores, que nos agarran los calores, nos agarran los fríos, que nuestro sistema está todo convulsionado. ¿Pero eso nos da derecho a maltratar al de al lado? No. A veces, con la excusa de que nos sentimos mal, maltratamos a nuestro esposo o a nuestros hijos. O es la excusa para no hacer las cosas que tenemos que hacer para el Señor.
Y el Señor, saben, nos conoce de los pies a la cabeza. Y nos da las herramientas para que nosotras podamos luchar con lo que sentimos físicamente y emocionalmente, porque los cambios de humor son reales. Y el Señor nos manda que los llevemos a sus pies, que podamos tener dominio propio. Qué difícil el dominio propio, pero el Señor nos llama a eso, a que no sea una excusa para maltratar al otro, para que no sea una excusa para no hacer lo que Él nos pide. Dice Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, a veces nos sentimos mal y tenemos que tomarnos un ibuprofeno para sentirnos mejor, pero también decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, dame el querer para poder hacerlo. Ir a los pies del Señor y poner nuestras cuitas en sus manos, en su presencia. Señor, obra en mí. Yo también soy mujer. Y cuando me empieza a doler la panza, digo, ay, ya viene. Señor, ayúdame a tener fuerzas, a sobrellevar, a estar tranquila. ¿Por qué? Porque son cambios físicos, pero que no pueden ser una excusa para que nosotros cambiemos nuestro carácter, dejemos de ser cristianas. Ah, no, estoy con el periodo. Esta semana que les predico otro, porque no puedo. Esta semana no puedo, chicas. Sí, parece una burla, ¿no? Pero es así. A veces nos comportamos como, no, esta semana no estoy para nadie, ni para el Señor. No, que podamos ser ejemplo, que vean cómo el Señor nos sostiene con su mano en estos cambios que son muchos. Pero ¿saben qué? Nosotros nos tenemos que sentir orgullosas, porque el Señor nos hizo perfectas. Y ¿saben qué? Yo pongo a un hombre a tener un hijo y en la sala de parto se muere, chicas. En la sala de parto, con el primer dolor de parto, lo tenemos agonizando. Pero nosotros tenemos la bendición del que el Señor hizo nuestros cuerpos dúctiles. Por eso podemos ser ayuda idónea de nuestros maridos, porque nos sabemos adaptar, porque el Señor nos dio esa característica especial. No dejemos que Satanás con sus mentiras nos haga pecar. No le creamos. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, para que Él pueda ser mujeres comprometidas con Él. Bueno, hay un par de pasajes más. No hay excusa para sentir actitudes, reacciones o conductas impropias. Dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a guardar nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Mis ciclos emocionales y físicos están sometidos al control de mi Creador, que me cuida y me asiste en cada etapa de mi vida. Díganme si eso no es verdad. Cuando estuvimos embarazadas, cuando de niñas pasamos a ser señoritas, Él tiene el control y Él nos conoce. Dice, después si quieren lean todo el Salmo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre,
te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este cuerpo hermoso que tenemos, el Señor lo creó, lo formó y conoce cada molécula de nuestro cuerpo, qué nos duele y qué no nos duele. Y Él tiene el control de nuestras vidas. Lo que tengamos que sufrir o padecer va a ser para su gloria y su honra si nosotras estamos en sus manos. Y la última, creo que es última, ¿no? Y acá habla de la depresión. Es larguísimo el tema de la depresión, pero yo voy a dar un pequeño resumen, algo rápido. Que se me perdió la hojita de la depresión. Acá. Vamos a ver algunos personajes que se deprimieron en la Biblia. Ana, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana se deprimió. ¿Qué hizo Ana? ¿Se acuerdan? Lloró delante de Dios por lo que la acongojaba, que era no tener hijos. Y el Señor le concedió un hijo. Después está Acab, que también se deprimió. Jonás, que se enojó y pidió la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se enojó porque no quería que Dios salve a aquellas personas pecadoras. Pero Dios, en su misericordia, obró. Y a veces a nosotros nos pasa que decimos, este no se merece la salvación, no le voy a hablar, no le voy a predicar. A veces decimos eso. Yo en lo personal tengo mi vecina que yo una vez le digo, la tengo acá y bueno, tiene una vida muy desordenada. Y a veces digo, le tengo que hablar. Porque el Señor me la puso acá para que yo le hable. Pero a veces nosotros tenemos en nuestra mano el poder de la vida y la muerte, ¿eh? Las personas pasan a nuestro lado y no somos capaces de decirle, el Señor te ama. Cristo murió por vos. Jonás no quería predicarles, quería que se mueran, que el juicio de Dios vaya sobre los de Nínive. Pero Dios tuvo misericordia. Y cuando Dios tuvo misericordia, se enojó Jonás. Y quiero que me quites la vida. Y el Señor le dijo, no, vos tenés que entender que el dueño de la vida soy yo, y el que da y quita soy yo. Pero a veces nos deprimimos por cosas que no nos tenemos que deprimir. Es más, muchos dicen que los cristianos no nos podemos deprimir. En realidad, nos podemos deprimir. Hay distintas causas por qué nos podemos deprimir. Lo que sí no podemos quedar en esa depresión. Tenemos que buscar ayuda y buscar las herramientas para poder salir de eso. David también estuvo deprimido, a veces estuvo deprimido porque pecó con Betsabé, estuvo deprimido porque perdió a su hijo. En varias ocasiones vemos cómo David expresa la tristeza, la depresión de no comer, de tirarse a morir. Pero él siempre buscó al Señor, siempre buscó al Señor. Sin importar cómo me sienta, puedo elegir dar gracias, obedecer a Dios y ayudar a otros. Filipenses
4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Por nada estemos afanosos. Nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y si hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Que lo pongamos en práctica. Dios nos ha dado poderosos recursos, como su gracia, su espíritu, su palabra, sus promesas, el cuerpo de Cristo para ministrar nuestras necesidades emocionales. Y vamos a leer los versículos y después les voy a dar un pequeño resumen y ya vamos terminando. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Podemos estar deprimidas, pero tenemos herramientas. Dios no nos va a dejar ahí tiradas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Tenemos a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces, como Adriana decía, hermanas, animémonos? ¿Cuántas veces podemos ayudar a mi hermano, a mi hermana, hablando de la palabra de Dios, diciéndole: mira, el Señor te necesita, el Señor está con vos, no pierdas la esperanza, el Señor va a estar obrando en tu vida o en tu problema. El Señor está con cada una de nosotras todos los días, hasta el fin. El Espíritu Santo que mora en nosotros intercede delante de Dios. ¿Sí? Así que el Señor va obrando en nuestras vidas. Nuestras emociones. ¿Cuál es el aprendizaje de hoy? A ver. ¿Nuestras emociones nos controlan a nosotras o nosotras controlamos nuestras emociones? ¿Por qué tenemos que controlar nuestras emociones? Porque nos pueden hacer pecar. La depresión nos puede hacer pecar, ¿saben en qué sentido también? En alejarnos de Dios. Porque Dios es un Dios celoso que nos quiere junto a Él. La depresión lo que hace es dejarnos tirados en una cama y dejar que el mundo se caiga. Entonces, cuando nosotras nos sintamos algo parecido a que nos sentimos solas, a que no podemos más, primero orar al Señor, segundo leer su palabra y tercero acercarnos a nuestros hermanos y decirle: me está pasando esto, ayúdame en oración, ayúdame visitándome. Pero tengamos en cuenta que somos miembros de un cuerpo y que ese cuerpo bien concertado va creciendo. Si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Nuestras emociones las tenemos que dominar nosotras y que no nos dejen que pequemos o hagamos pecar al otro. Enseñanza para mí: dominio propio, paciencia,
lectura de la palabra, ver cómo Cristo resolvería el problema, no como yo. Bueno, nuestras soluciones a veces son muy malas. Siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.